¿Sabías tú que casi uno de cada 10 niños pueden tener un trastorno de déficit atencional e hiperactividad? Y esto impacta enormemente dentro de su vida escolar y su aprendizaje. Si tú tienes un niño que tiene dificultades para aprender, problemas para regular su conducta o integrarse socialmente de manera adecuada, podría tener tal vez un trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Y este video te va a ser de mucha utilidad. Soy el doctor Nicolás Espinosa, médico neuropediatra, especialista en trastornos del neurodesarrollo, y luego de haber podido evaluar a cientos o miles de niños con trastornos de déficit atencional e hiperactividad, hemos podido aprender que existen dos grupos bien marcados de poblaciones. Aquellos en quienes entendemos claramente qué es el trastorno de déficit atencional, damos un diagnóstico preciso y adecuado, y finalmente implementamos estrategias terapéuticas correctas y adecuadas. Y con esto logramos superar su trastorno o minimizar los impactos de este. Pero por el otro lado, aquellos niños en los cuales se malinterpreta el trastorno de déficit atencional e hiperactividad, no damos diagnósticos precisos o tempranos o damos intervenciones incorrectas. Y esto impacta negativamente a lo largo de la vida de este niño y su familia. Es por eso que hemos decidido hacer este video el día de hoy, para poder aclarar estos tópicos y proveer una información valiosa a los padres y familias de niños con trastornos de déficit atencional para que puedan buscar una guía clara del paso a paso para poder solucionar y solventar estas dificultades. Nos hemos propuesto aclarar qué es el trastorno de déficit atencional, la identificación de su sintomatología y cómo debería ser el abordaje inicial con las medidas terapéuticas, siempre guiados en base a la mejor evidencia científica. Lo primero que yo quisiera establecer es qué es el trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Es un trastorno de base neurobiológica que está dado por un funcionamiento deficiente de ciertas áreas cerebrales. Es algo que disfunciona la vida académica del niño, afecta su aprendizaje, puede alterar la regulación de conducta e interrelación con sus pares y finalmente impactar social y emocionalmente a este niño. Por lo tanto, esto tiene un impacto a lo largo de la vida y que de no ser tratado e intervenido de manera correcta, va a dificultar el desenvolvimiento de la vida escolar, pero también familiar y personal de este niño. Es por eso que es esencial partir desde esta perspectiva. El TDAH es un trastorno, no es una variante de la normalidad, no es sencillamente un comportamiento diverso. Existen funcionamientos de áreas cerebrales que son deficientes o inadecuados, que van a traer problemáticas importantes a lo largo de la vida del niño si no es tratado de manera correcta y adecuada. Una vez que hemos entendido que el trastorno de déficit atencional e hiperactividad tiene una base biológica por déficit en funcionamientos específicos del área del cerebro, debemos comprender cómo se puede presentar. La atención es una función esencial en la cual el niño tiene dificultades para mantener su enfoque en una sola tarea. No puede inhibir de manera adecuada y correcta distractores. Y esto hace que muchas veces el niño tenga que abandonar con mayor rapidez las tareas, permitiendo de esta manera una pérdida en su enfoque principal. Y esto altera otras funciones. Por ejemplo, su capacidad para recordar información, su capacidad para procesar esta información de manera correcta. Les afecta en su capacidad de organizarse, planificar y secuenciar eficientemente sus tareas, llevando a olvidos, a mayor necesidad para completar sus tareas, acompañamiento. Tienden a demorarse más en la ejecución de sus actividades o muchas veces no lo completan. También esta desorganización o problemas en la planificación pueden alterar su aprendizaje de manera directa, la ejecución de tareas, y realizar actividades cotidianas incluso en su casa. También el déficit atencional limita la capacidad directa, por ejemplo, de toma de decisiones, llevando a mayor riesgo de cometer errores. Eventualmente
omitir situaciones importantes. Pero hay un segundo factor que es esencial también, conocer dentro de los niños con trastornos de déficit atencional e hiperactividad, que se conoce como control inhibitorio. ¿Qué es el control inhibitorio? Es la capacidad que tenemos para frenar antes de accionar. Los niños con trastornos de déficit atencional e hiperactividad que tienen muy bajo control inhibitorio, les cuesta, por ejemplo, mantenerse quietos. Están constantemente en movimiento. Son chicos que hablan excesivamente, interrumpen conversaciones o pueden decir cosas fuera de un contexto social adecuado, lo cual en múltiples ocasiones puede traerles dificultades en la interrelación con sus pares o pueden ser bastante imprudentes. Y finalmente, un factor esencial, les dificulta la regulación emocional. Tienden a enojarse, a frustrarse con más facilidad. Les cuesta la regulación de las respuestas emocionales, lo cual puede llevar a que molesten a sus compañeros, a que tengan dificultades, por ejemplo, para el manejo de la ira o el enojo, e incluso en ocasiones llevando a trastornos de conducta que pueden impactar negativamente, llevando a sanciones dentro del ámbito escolar y social. Y finalmente, la capacidad de mantener motivación. Son chicos que abandonan rápidamente actividades que empiezan. Esta persistencia, sobre todo en las tareas que son importantes, pero no son de su interés, les modifica enormemente su capacidad y éxito a lo largo de la vida. Es por esto que es importante conceptualizar el trastorno de déficit atencional e hiperactividad mucho más allá de meramente un déficit en atención. O sea, no es solamente ese niño que se distrae o aquel niño que es inquieto, en la cual si es que el niño y el adolescente con TDAH no es manejado de manera correcta, impactará en su aprendizaje, habilidades escolares, interrelación social, relaciones familiares y finalmente esto puede alterar su autopercepción, o sea, su autoestima, involucrarle muchas veces en condicionantes o situaciones de riesgo. Es esencial que entendamos que el TDAH es una condición compleja. No es algo sencillo como muchas veces nos lo quieren vender. Y es algo que impactará enormemente a lo largo de la vida del niño, el adolescente, pero también del adulto. Y que de no ser tratado va a generar situaciones de riesgo a lo largo de la vida. Y este es un factor que muchas veces no se habla. El impacto del trastorno del déficit de atención e hiperactividad a lo largo de la vida. Es un impacto enorme. Vienen con fracaso escolar. Cuando son adolescentes muchas veces llegan con autoestima baja. Se vinculan en grupos sociales que pueden ser inapropiados o inadecuados, lo cual les predispone a conductas de riesgo. Mayor tasa de embarazo en adolescentes, riesgo de accidentes, consumo de sustancias, menos tasa de ingreso a universidades o sostenibilidad dentro de estas, dentro de la vida laboral del adulto, mayor tasa de desempleo, mayor riesgo de consumo de sustancias, muchas dificultades en el ámbito de relacionamiento social y familiar. Por lo tanto, el trastorno de déficit atencional e hiperactividad tiene que ser abordado como una condición que puede impactar a lo largo de la vida del individuo. Y esta es la verdadera importancia. Por esto nos llama mucho la atención cómo va cobrando mucha fuerza ciertos movimientos que lo definen sencillamente como una situación de neurodiversidad, pero que no es algo que realmente se convierta en un trastorno, un error grave, porque esto puede limitar enormemente la necesidad de dar intervenciones correctas y adecuadas y tempranas. Y sin estas intervenciones, pues hay un riesgo importante de que esto altere a lo largo de la vida del individuo. Luego de haber tenido la oportunidad de valorar a miles de niños en nuestra práctica como médico neuropediatra en el día a día, hemos identificado claramente dos procesos. Estos niños muchas veces son derivados desde las escuelas o por incluso dificultades que notan sus padres y preocupaciones que ellos los van identificando hacia cierto grupo de profesionales. Pero lo que notamos es que cuando no hay una adecuada comprensión
de lo que es el trastorno de déficit atencional e hiperactividad, esto impacta enormemente a lo largo de la vida de este niño. Por lo tanto, es esencial el primer paso, llegar a un diagnóstico preciso, temprano y utilizando las mejores herramientas diagnósticas que tengamos para de esta manera poder implementar las mejores estrategias terapéuticas tanto para el niño como para su familia. Es por eso que vamos a conversar el paso a paso, después de entender cuando hay una sospecha en base a los síntomas que hemos conversado hace un momento en este video, de cómo llegar a un diagnóstico. El primer paso y tal vez el esencial para llegar a un diagnóstico de un niño con trastorno de déficit atencional o hiperactividad es la selección de un profesional correcto y adecuado. Entendamos que el TDAH es una condición que afecta ciertas áreas del cerebro, las cuales están directamente relacionadas para el control de la atención, control inhibitorio y el funcionamiento de todas estas áreas ejecutivas que acabamos de señalar. Es por esto que los profesionales médicos, especialistas en el ámbito neuropediátrico, son quienes tienen que empezar el proceso de evaluación del niño con trastorno de déficit atencional e hiperactividad, por varias razones. Pueden conocer a profundidad el funcionamiento del cerebro del niño, entender claramente los déficits, si es que en caso existen, comprender la base biológica y bioquímica de las deficiencias en las regiones del cerebro implicadas en el trastorno de déficit atencional e hiperactividad, seleccionar de manera correcta y adecuada las pruebas que sean necesarias para poder llegar a un diagnóstico preciso y completo del trastorno. Y finalmente, en los casos que son necesarios, dar un abordaje completo y adecuado que puede incluir soporte farmacológico, implementación de terapias específicas, una coordinación entre la familia, el ámbito médico y también procesos terapéuticos y escolares. Es por esto que es importante mencionar un error que lo vemos comúnmente en nuestra práctica diaria. Muchas veces cuando existe una sospecha de un trastorno de déficit atencional e hiperactividad, las escuelas lo que suelen hacer es referir a profesionales no médicos para hacer esta valoración inicial, asumiendo muchas veces que el TDAH tiene una base psicológica, lo cual es un error de percepción. Y esto lleva a dilatar los procesos de diagnóstico, porque muchas veces estos profesionales no implementan las pruebas que son adecuadas y correctas para llegar a un diagnóstico. Y cuando lo hacen, finalmente derivan al profesional médico para que certifique un diagnóstico, lo cual tiene un impacto enorme en la familia y en el niño. Un impacto enorme en un recurso esencial. Y creo que es obligación de todos nosotros, especialmente de los procesos de las escuelas, realizar un proceso de derivación correcta y adecuada para intervenir más rápidamente y llegar a un diagnóstico más temprano. Un segundo factor es la implementación de pruebas específicas para dar un diagnóstico del trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Lastimosamente en nuestro medio veo que se ha popularizado el término evaluación neuropsicológica, evaluación psicopedagógica, lo cual es determinado e indicado directamente desde las escuelas. Pero hay que entender que eso es un término completamente genérico. Cuando nosotros hablamos de evaluaciones neuropsicológicas, neurocognitivas, psicopedagógicas, hay que establecer claramente qué pruebas son las que se van a solicitar, cuál es el objetivo de estas pruebas, qué es lo que queremos valorar. Y finalmente estas pruebas tienen que darnos resultados cuantitativos, o sea, tienen que ayudarnos a medir las funciones de estas áreas que queremos buscar, eventualmente en deficiencia, proveernos un diagnóstico preciso y finalmente proveernos las indicaciones para poder implementar estrategias terapéuticas adecuadas. Es como que un médico diría, miren, hagamos un pedido de laboratorio, pero no especificamos qué pruebas de laboratorio queremos realizar. Y eso es más o menos lo que ocurre cuando alguien pide una evaluación neuropsicológica. Eso es un error. Por esto es que tiene que siempre tener una valoración médica previa, para que sea este profesional el responsable de indicar el nombre de las pruebas,
en base a las necesidades individuales de cada niño y buscando siempre el beneficio de llegar a un diagnóstico preciso. De no hacer esto, lo que se va a obtener es errores en el diagnóstico, tardanza en el diagnóstico o la implementación de estrategias terapéuticas inadecuadas, inapropiadas o limitadas, lo cual finalmente tendrá un impacto en cada uno de los niños. Es por eso que cuando te pidan una evaluación neuropsicológica, neurocognitiva o psicopedagógica, exigir que detallen las pruebas que se van a realizar. Porque si no quedamos a una intervención abierta de cualquier centro terapéutico a que implemente muchas veces pruebas que no son adecuadas. Un aspecto también esencial a discutir y a conversar. Y por eso el objetivo de este video es orientar. Cuando realicemos una prueba a un niño para evaluar un ámbito neurocognitivo o neuropsicológico, estas pruebas tienen que tener una validez científica. No cualquier prueba puede ser implementada. Y la estructura de la evaluación neuropsicológica y neurocognitiva tienen estándares. Muchas veces hemos visto, por ejemplo, evaluaciones que se tardan varios días o incluso semanas en obtenerse resultados. ¿Por qué? Porque la implementación de muchas de estas pruebas pueden ser innecesarias. Y esto es incorrecto. Y es un cambio que tenemos que empezar a dar en la percepción de cómo realizar una evaluación. Estas evaluaciones tienen que ser precisas, con la implementación de las mejores pruebas que podamos. Siempre estas pruebas tienen que darnos puntajes para poder llegar a una estimación, si es que en caso existen déficits, pero también fortalezas. Tienen que darnos un diagnóstico preciso y obviamente áreas de abordaje específicas e individualizadas en cada uno de estos niños. Si estos criterios no se han dado, pues esta prueba o es deficiente o no sirve. Nuevamente, esto tenía un impacto enorme en el futuro y en el pronóstico de estos niños. Si tú quieres conocer más de cómo debería ser un proceso adecuado de una evaluación neuropsicológica, te dejaremos un link en la descripción para que puedas profundizar en este área. Vamos a conversar sobre la última parte dentro de los objetivos que nos hemos planteado en este video. Tal vez el principal, la implementación de las mejores medidas terapéuticas, y siempre estas medidas terapéuticas deben contar con la mejor base y evidencia científica. Esto es esencial. A veces nos sentimos muy tentados a implementar estrategias alternativas, las cuales en muchos de los casos no tienen una evidencia clara o eventualmente incluso pueden ser perjudiciales o no servir de nada. ¿Qué quiere decir que un tratamiento tiene y cuenta con evidencia científica? Quiere decir que esto ha sido demostrado que es seguro y efectivo. Y esto se ha probado en miles de niños durante múltiples años con estudios rigurosos. Y es por esto que siempre las guías de manejo deben ir direccionadas a la implementación de estrategias con la mejor evidencia científica. Y es algo que lo venimos trabajando y haciendo durante muchos años, llevando a casos de éxito en la gran mayoría de nuestros pacientes. En el otro escenario está la implementación de estrategias que no han demostrado utilidad o que incluso pueden llegar a ser perjudiciales. Y ahí tenemos una responsabilidad como padres de siempre adoptar las mejores estrategias con mayor eficacia y seguridad en nuestros hijos. Estas estrategias las podemos dividir en estrategias farmacológicas y estrategias no farmacológicas. ¿Por qué se debería implementar una estrategia farmacológica en la mayoría de los casos? Por una sencilla razón: entender cuál es la causalidad del trastorno de déficit atencional y corregir los déficits. El trastorno de déficit atencional, hiperactividad, se debe a que hay una alteración en ciertos químicos cerebrales llamados neurotransmisores. Estos neurotransmisores lo que hacen es facilitar la transmisión desde una neurona hacia otra de la información necesaria para complementar y cumplir un funcionamiento adecuado. Uno de estos neurotransmisores se llama dopamina y otro norepinefrina. No son importantes los nombres. Lo importante entender es que estos neurotransmisores pueden ser deficientes en su funcionamiento
en regiones del cerebro como por ejemplo la región anterior. Y si nosotros no sustituimos el déficit de estos neurotransmisores, muchas veces el trastorno se mantiene. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Asumamos que, por ejemplo, un niño es un auto. Su cerebro, como ejemplo nada más, es su motor. Y la dopamina o la norepinefrina constituyen la gasolina. ¿Qué pasaría si es que tenemos un auto que no tiene suficiente cantidad de gasolina? Pues muchas veces no cumple su función de manera correcta o incluso se apaga. Algo similar podríamos señalar con trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Existe menor producción o utilización de dopamina y norepinefrina y esto actúa haciendo que áreas del cerebro no se activen de manera eficiente y esto no permite la regulación de la atención y el control inhibitorio, generando gran parte de las dificultades que hemos señalado. Ahora, las estrategias podrían ser única y exclusivamente poner personas que nos ayuden a empujar ese auto si no hay gasolina. Y eso es, por ejemplo, poner profesionales para hacer terapias, psicología, psicopedagogía, terapias de acompañamiento escolar, terapias familiares y otras, que por supuesto, y no quiero que se malentienda esto, son necesarias, son valiosas e importantes y un complemento en el manejo del niño con trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Pero en muchas ocasiones, y yo diría incluso en la mayoría de ocasiones, no son suficientes. Y es por esto que todas las guías de la Academia Americana de Pediatría, Academia Americana de Neurología Pediátrica y otro tipo de sociedades científicas colocan el uso de medicamentos como por ejemplo el metilfenidato como una indicación de elección y de primera elección, porque ha demostrado ser un tratamiento altamente efectivo. 8 de cada 10 niños que toman este fármaco, por ejemplo, mejoran significativamente su sintomatología y de manera rápida y eficiente. Un 60%, 6 de cada 10, resuelven los síntomas. Y después de mantener una terapéutica durante años, que generalmente son de 2 a 3 años, pueden resolver de manera definitiva, en muchos de los casos, la problemática. La medicación ha demostrado ser segura, no genera, como mucha gente considera, dependencia o adicción, que el niño cambie en su personalidad, que esté aletargado, adormitado, o que haya efectos adversos graves como afectación de cualquier órgano, como riñón, hígado, tiroides o cualquier otro órgano. Obviamente son fármacos que necesitan un control médico responsable y un seguimiento adecuado, pero si son manejados de manera correcta, son altamente eficientes, bastante seguros y gran parte de la problemática del manejo del niño con TDAH es desinformación con respecto a la medicación y la no implementación de estrategias terapéuticas adecuadas, como por ejemplo el uso de ciertos medicamentos, no solamente que retrasará la mejoría de este niño, sino va a traer otro tipo de problemáticas, autoestima baja, trastornos de conducta, en ocasiones se asocian depresión, ansiedad, fracaso escolar, y esto es lo que tenemos que evitar. Es por esto que esa intervención correcta, incluyendo el uso de medicación, debe ser accionada de manera eficiente. Y por esto, la valoración de aquellos niños con trastornos de déficit atencional, hiperactividad, tiene que ser desde el ámbito médico, con un especialista o subespecialista en neurología pediátrica o psiquiatría infantil. Y de ahí derivarse a las pruebas que se necesita para llegar a un diagnóstico preciso y adecuado, y finalmente implementar las estrategias terapéuticas adecuadas lo más temprano posible. Es por eso que cada uno de nosotros, como padres, si identificamos problemas en nuestros hijos, dificultades en el aprendizaje, en su regulación emocional, en su conducta, en su capacidad de interrelación social, debemos siempre buscar las mejores estrategias, tanto para llegar a un diagnóstico preciso y adecuado, así como la implementación de las mejores estrategias terapéuticas, para que esto no impacte a lo largo de la vida de nuestro hijo. Y es por eso que es esencial que si encontramos o tenemos dudas y dificultades con alguno de nuestros hijos, busquemos siempre las mejores herramientas, pero sobre todo los mejores profesionales que nos puedan acompañar y guiar en este camino para que nuestro hijo mejore
y supere el trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Y espero poder haber cumplido con el principal objetivo de este video, que era dar una guía completa pero a su vez sencilla y clara de comprender qué es el trastorno de déficit atencional, cómo identificarlo para sospechar, cómo llegar a un diagnóstico y la implementación de medidas terapéuticas, especialmente dentro del soporte farmacológico, rompiendo algunos mitos que se dan. Si necesitas soporte, ayuda o acompañamiento con alguno de tus hijos, vamos a dejar a continuación los links para que te puedas contactar con nosotros y poder proveerte todo el soporte que tú necesitas.